podemos empezar quizás con la pregunta más actual y al mismo tiempo más antigua, o sea, el tema de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión respecto a las declaraciones del presidente Obama a lo que se refiere a la voluntad de terminar con el bloqueo? ¿Cree que podrá convencer el Congreso? Es una situación difícil, es decir, nos encanta que el presidente Obama diga esas cosas, ¿no? Es interesante, pero de eso a lograrlo es difícil, porque el Congreso de Estados Unidos, sobre todo el Senado, está formado en su gran mayoría por republicanos, y los republicanos son muy reaccionarios. Sí que no tiene mucha confianza en eso. No. Yo soy de las personas que siempre digo, hay que ver para creer. Bueno, pero pase lo que pase, creo que estará de acuerdo que algo parece tomar una dirección nueva entre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Una prueba, un ejemplo muy concreto puede ser vista como la liberación de los 3 presos políticos que aún quedaban todavía encarcelados en Estados Unidos. Son cosas que a uno lo hacen pensar, fíjate, porque el gobierno de Estados Unidos libera a 3 prisioneros de origen cubano, por supuesto, pero Cuba también libera a 2, uno estadounidense y otro de origen cubano, y hace el intercambio. Pero además de eso, en este momento en que comenzamos a hablar, en que se empieza a hablar de una posibilidad de tener, por ejemplo, embajadas en cada país, resulta que justo en ese momento el gobierno de Estados Unidos amenaza de invasión a Venezuela. ¿Qué relaciones se pueden tener con un país que amenaza a un país hermano de esa manera? Es prácticamente imposible. Además, ya Cuba lo declaró oficialmente. Venezuela no está sola y nosotros estaremos al lado del pueblo venezolano hasta las últimas consecuencias. Así que lo que está diciendo entonces es que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos no solo dependen de la política económica y en general la política que Estados Unidos mantienen con Cuba, sino con otros países también. Hombre, por supuesto, porque no pueden condicionar de ninguna manera a Cuba desde el punto de vista de unas relaciones con Estados Unidos cuando está en peligro la soberanía, la vida de otro pueblo, ¿entiendes? Es imposible que Cuba no reaccione ante eso. Nosotros necesitamos que nos quiten el bloqueo, queremos que nos quiten el bloqueo, es más, lo exigimos, porque es un derecho del pueblo cubano a comerciar libremente con cualquier país del mundo. Ese es nuestro derecho y lo estamos exigiendo como país. Pero de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, Cuba va a dejar de ser el país que ha sido hasta hoy, solidario, firme, independiente. No. Por tanto, en dependencia de cómo sea su actitud con relación a otros pueblos, nosotros podemos tener las mejores relaciones del mundo o no tener ninguna. Por esta y por muchas más razones, no tan solo Estados Unidos han estado criticando mucho la política económica de Cuba postrevolucionaria. La gran mayoría de la prensa y en general los medios de comunicación acusa a Cuba de ser un régimen totalitario, donde no hay libertades de prensa, donde no hay libertad de opinión. Nos gustaría conocer su opinión acerca de eso. Y la pregunta es entonces, ¿qué es una democracia según usted? Porque cuando se habla de Cuba en Europa, en la prensa, siempre se le acusa de no ser una democracia y esto ya quita el debate por todas partes. En primer lugar, democracia viene de la palabra griega, que significa poder de pueblo, demos, poder de pueblo. Si tú eres capaz de decirme qué país de Europa tiene poder de pueblo, yo aprendería algo nuevo, porque que yo sepa, ninguno lo tiene. Bueno, pero se agarran al hecho de las libres elecciones, ¿no? La mayoría de... Pero depende a qué llaman libres elecciones, porque nosotros somos mucho más libres para elegir a nuestros dirigentes.
No dependemos de distintos partidos electorales. Es el pueblo quien denomina a los candidatos desde la base. Entonces, eso es mucho más democrático y mucho más libre en ese sentido. Yo no dependo de que un partido saque una lista o diga cuál es su representante. Yo dependo de un ser humano que está a mi lado y al cual yo respeto y admiro, y a ese lo propongo como mi dirigente. Es mi derecho como ciudadano y puedo hacerlo. Desde la base, cada 2 años y medio elegimos la Asamblea Municipal. Cada 5 años elegimos provincia y nación, a través de las propuestas de todos los centros de trabajo que existan en ese territorio del municipio, de la municipalidad. Ahí mandamos las propuestas a una comisión electoral que se forma en la Asamblea Municipal, y ella propone a la Asamblea Municipal 2 boletas, una para provincia y una para nación. Si la Asamblea Municipal en pleno, en un 100%, las aprueba, entonces se llama al pueblo a las urnas para la votación. Es muy directa, muy fácil, y además nosotros podemos exigir muchísimo a todas esas personas que elegimos, que después nos tienen que rendir cuentas. Es muy directa. Siguiendo en este tema, entre los detractores más combativos de Cuba y del sistema cubano, encontramos a la blogger Joanny Sánchez. Entonces, ella es quien casi a diario denuncia violaciones de derechos humanos, violaciones de lo que es las reglas de la democracia y de un supuesto sistema liberticida. ¿Qué opina usted de esta periodista? Que da risa ella, por no dar pena. Porque la verdad que es muy incoherente esta señora. Si ves una prensa de acá mismo de Italia, un país del llamado primer mundo y capitalista, la votó de su nómina porque un periodista hizo una denuncia de qué clase de ser humano es esta mujer y cómo se vende al mejor postor. Está hablando del traductor, ¿no? La persona que traducía. Sí, ahí está el artículo, lo puedes buscar, está en la prensa italiana. Pero además de eso, esta señora es capaz de decir, por ejemplo, que la educación en Cuba es fallida, que no funciona. ¿Pero dónde está estudiando su hijo? En una universidad cubana. Ella tiene el dinero suficiente para mandar a este muchacho a estudiar a Estados Unidos si ella quisiera, porque le pagan dinero muchísimo por todas las boberías que dice sobre Cuba. Y sin embargo, ¿dónde está estudiando el niño? En Cuba. Y pregúntale si alguna vez a ese muchacho se le ha tocado un pelo y todo el mundo sabe de quién es hijo. Y nadie se mete ni siquiera con él. Que estudie, está bien. Es su derecho como ciudadano cubano. Mira tú, alguien que degrada, que trata de denigrar a su propio pueblo. Sin embargo, el pueblo simplemente no le hacen más mínimo caso. El otro día ha salido una declaración de ella que ha dicho, antes se decía Yankee Gone, ahora Yankee Will Come. Es tonta de capirete total. No, yo te digo que a veces da realmente risa las cosas que hace. Ella hace un artículo, por ejemplo, donde le han dado dinero para que ella escriba cuál es el mejor restaurante de estos familiar que hay en Cuba, ¿verdad? Y ella habla de los 20 mejores restaurantes que ha visitado. Acto seguido publica un artículo donde dice que su hijo pasa hambre en Cuba. ¿Ah? ¿Y qué clase de madre tú eres que te vas a comer a los 20 restaurantes mejor de un país? Tu hijo pasa hambre. Hombre, eso, vamos. ¿Tú crees que uno puede respetar a un ser humano así? No me mortifique, vamos a hablar de cosas serias, hazme el favor. Dale. Bueno, pues mencionó el sistema educativo de Cuba, ¿no? Que junto al sistema sanitario todos sabemos que es una excelencia mundial. Pero también es cierto que hay mucha pobreza en Cuba. Entonces, sí hay pobreza, pero no miseria, son cosas diferentes, fíjate. Pobreza
somos pobres, somos un país del llamado tercer mundo. El bloqueo de Estados Unidos es una cosa que solamente el que la vive puede saber de qué estamos hablando, pero miseria no hay. ¿Qué significa el bloqueo para un cubano? Significa que tu país no puede hacer cosas que tú quisieras que pudiera hacer. Por ejemplo, el famoso Internet. ¿Ah? Todo el mundo habla de la posibilidad, la libertad que da el Internet, que es entre comillas también, pero bueno, dejémoslo pasar. Ahora, ¿cómo vamos a tener Internet? Si pasa por Estados Unidos nos cobra un ojo de la cara por eso. ¿Cómo? ¿Cómo lo pagamos? No tenemos capacidad para poder pagar ese dinero que nos exigen. Por tanto, el Internet se queda en los grandes centros de investigación, en las grandes universidades, pero no tenemos capacidad para dar Internet en una casa de un cubano. Son muy pocas las casas, tiene que ser un periodista, tiene que ser un escritor, ¿no? Pero más no podemos porque no hay posibilidad económica. Pero aparte de Internet, que puede ser considerado también como un lujo, algo no necesario, ¿algún ejemplo de algo concreto, muy cotidiano, que un cubano se encuentra a no tener por culpa del bloqueo? ¿Qué te parece una niña de 8 meses de nacida? ¿Te parece un buen ejemplo eso? Con una patología, una niña sangraba, su sistema digestivo sangraba por la parte de arriba. Y eso lleva un medicamento que es específicamente de una patente de Estados Unidos, de Norteamérica. Cuba tenía el dinero para comprar el medicamento, pero nadie nos los ofertaba. Porque si el FBI detecta quién nos vende ese medicamento, puede sancionar a esa empresa entre 5 a 10 millones de dólares como multa. O simplemente puede retirar su capital de esa empresa o puede impedir que los productos de esa empresa se vendan en el mercado de Estados Unidos. Entonces, ¿quién comercia con Cuba bajo esas presiones? Realmente es muy difícil. Y toca medicamentos, toca alimentos, toca tecnología, toca todo, todo. Entonces, es una situación bien difícil la de vivir, tratar de ir desarrollando un país y no poder adquirir algo que necesitas porque no te lo venden. Pongamos la vivienda. Cuba tiene serios problemas de vivienda, pero además Cuba no puede darse el lujo de construir viviendas, digamos, baratas. No puede porque estamos en un área de ciclón. Entonces, cuando viene un ciclón de esto, nos deja otra vez sin vivienda. Por tanto, hay que construir con fortaleza, hay que hacer construcciones estables, duraderas, pero los materiales que necesitamos no los producimos nosotros, hay que comprarlos. ¿Y cómo los adquirimos? A veces son 3 y 4 intermediarios el que tenemos que usar para que el FBI no detecte originalmente quién nos dio la mercancía. Pero cuando llega a nuestras manos, ¿cuál es el precio de esa mercancía? 3, 4, 5 veces superior a la que ya en el mercado es alta. Entonces, imagínate lo que eso significa para Cuba. Pero ponle, Cuba no tiene grandes navíos. Por tanto, si quiere ir a buscar mercancías a un lugar lejano donde nos los puedan vender, hay que pagar esos barcos. Pero por la ley del bloqueo, el barco que toque puerto de Cuba no puede volver a tocar puerto de Estados Unidos por lo menos en 6 meses. ¿Qué hace el dueño del barco? Nos pide 3, 4 veces lo que pediría normalmente. Eso entonces encarece extraordinariamente la vida del pueblo cubano. Podemos no mencionar que usted es hija de Ernesto Guevara. Entonces quisiéramos preguntarle si quiere compartir con nosotros un recuerdo. Sabemos que él cayó en el combate cuando todavía era muy pequeña, pero puede que se recuerde. No, y se fue al Congo mucho antes. Es decir, yo tenía solo 4 años y medio. Mi papá lleva el mensaje de la Revolución Cubana a muchas partes del mundo. Y el tiempo que estaba en Cuba era ministro de Industria en un país eminentemente agrícola. Imagínate la epopeya que llevaba a cabo.
Entonces trabajaba 16 horas diarias, lo veía muy poco. Tengo flash en la memoria. Por ejemplo, un día que me levantó muy temprano, como a las 6 o 5:30 de la mañana, para llevarme con él un domingo a un trabajo voluntario, porque era el rato que tenía para compartir conmigo. Entonces, yo recuerdo que había gente como esperándolo allá adelante, ¿no? Y entramos por un lado nosotros. Abrieron así, entramos por ahí, por la cerca, ¿no? Entramos y él se puso a cortar caña y me sentó a mí arriba de un poco de caña y me peló una caña y me la dio para comer. Y mientras cortaba caña, él hablaba conmigo. Pero yo tenía, imagínate, tendría como 4 años lo sumo. Y me quedé muy tranquila, comiendo mi caña, escuchando lo que mi papá me decía. Ahora no me preguntes qué, porque ¿Qué no dijo? tengo ni idea. Pero, pero debe haber sido algo interesante para mí, porque un niño a esa edad quedarse tranquilo no es fácil, ¿no? Eso es un recuerdo. Tengo otros así, por ejemplo, quizás el único que queda en mi memoria de verdad, digamos, propia, porque muchos de estos recuerdos están formados por terceras personas. ¿Te acuerdas aquel día que fuimos? Ah, espera, sí, algo, no, así, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero este es solo mío. Estábamos en la habitación de mi mamá y mi mamá está parada con una bata azul que tenía de casa, así bordada aquí en blanco, nunca se me va a olvidar eso. Y ella tiene apoyada la cabecita de mi hermano sobre el hombro, sobre su hombro. Y mi papá está detrás, vestido de militar, con una mano muy grande, y toca la cabecita del bebé con una ternura extraordinaria, porque yo tengo apenas 4 años y medio. Y yo recuerdo exactamente lo que te estoy diciendo. Es decir, la imagen viene completa a mí. ¿Y cómo una niña va a recordar eso? Única y exclusivamente porque hay algo especial en esa imagen. Y debe haber sido la ternura de mi papá al tocar la cabeza del bebé. Eso se me quedó grabado siempre. Y fue muy bueno para mí porque es una de las cosas lindas que recuerdo de un padre que prácticamente no disfruté, pero que sabía que me amaba y que nos amaba a todos en general. ¿Cuál es la herencia más importante que le dejó su padre? Aparte de la semejanza física, porque se le parece mucho en la mirada y... Tengo cosas Sí. de él, pero tengo también de mi mamá. Si nos ves juntas, sabes que soy hija de mi mamá también. Pero yo pienso que la herencia más importante me la dejó al permitir que yo creciera y viviera en un pueblo como el mío. Al él provocar junto a Fidel un proceso revolucionario profundo en el pueblo cubano y permitirme desarrollarme allí, me hizo ser un ser humano con capacidad para amar. Yo creo que eso es lo más lindo que puede tener cualquier persona, ¿no? Que te entregues a una causa, que seas capaz de disfrutar tu profesión, en mi caso soy médico pediatra, y serle útil a tu pueblo. Eso yo pienso que es lo más hermoso que mi papá nos dejó a todos. Esa confianza en nuestro pueblo, ese amor y respeto a nuestra gente y esa fidelidad hasta las últimas consecuencias. La última es sobre el hecho de que la realidad hoy en día siempre es más capitalística, consumística, entonces el valor más útil parece ser el dinero, ¿no? Y la felicidad ya no sabemos dónde tiene su puesto y su valor. Para usted, ¿qué es la felicidad? Mira, yo me he formado como militante del Partido Comunista Cubano. Y eso no quiere decir que seamos tontos, ni mucho menos. Nos gusta también vivir bien, tener cosas hermosas, pero no a costa de otro ser humano. Lo más hermoso es tener la capacidad de ver crecer tu pueblo, de ver desarrollando y disfrutar con tu pueblo de las cosas lindas que vas teniendo. Cada vez que hay algo nuevo en Cuba, algo bonito y que es nuestro de verdad, uno se siente satisfecho con eso.
pero a la misma vez yo pienso que soy muy feliz cuando estoy, por ejemplo, con los jóvenes latinoamericanos que se han educado en la Escuela de Medicina en Cuba, la ELAM, la Escuela Latinoamericana de Medicina. Y que esos muchachos, cuando hablan de Cuba, cuando hablan de mi pueblo, lo hacen con tanto amor que uno se llena como de orgullo, ¿no? Y compartir con ellos un rato, como hago a cada rato, de trabajar junto a ellos, de sostenerlos, ayudarlos, me llena de una energía extraordinaria y me hace sentir muy feliz como persona. Es como ver una madre que ve el fruto de su trabajo y ve a sus hijos crecer y los vea que son buenas personas y que son capaces de amar a otro ser humano. Eso te da una felicidad extraordinaria. Yo creo que la felicidad está en sentirte bien contigo mismo, en sentir que estás satisfecho con lo que estás haciendo. Hay un escritor de la época de los soviéticos que escribió un libro que se llama Así se templó el acero. Y una frase que él pone en su protagonista dice que al morir hay que vivir de forma tal que al morir no sientas dolor por los años pasados en vano. Yo creo que si un ser humano tiene que despedirse de esta vida y lo hace consciente de que ha dejado algo bueno para los demás, esa persona indiscutiblemente ha sido feliz.